esta semana no puede ser menos, seguimos con los blancos, con este Doña Blanca 7 peldaños, que es una auténtica maravilla y que José Luis además está protagonizado por una uva llamada Puesta en Cruz, que quiero que me cuentes la historia porque es única. Es única de Fermoselle, es en el único sitio del país donde se produce, es Fermoselle. Quedó relegada por prácticamente su desaparición porque su productividad es muy escasa, su rentabilidad es por lo tanto muy escasa, produce muy poco y entonces se fue relegando, desapareció incluso del catálogo de variedades autorizadas, llegó a desaparecer, claro. Efectivamente, no sé, hace años para atrás no se buscaba la calidad, se buscaba la cantidad y no se podía seguir con ella. Y durante 12 años el ITACIL, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ha trabajado para demostrar que era una uva autóctona, que era una uva que llevaba décadas y décadas allí, poderla volver a incorporar al catálogo de variedades autorizadas, que ya se incorporó como Puesta en Cruz, y ahora mismo pues es una de las auténticas joyas y maravillas que tenemos, porque sin ninguna duda es una uva totalmente diferente a las blancas conocidas, es una uva que esa escasa producción le hace que es una uva muy pequeñita, casi todo ello es ollejo, pero ahí es donde está la gran esencia de las uvas. Líquido produce muy poco, pero aromas y sabores maravillosos, diferentes a los vinos, y además yo me atrevo a decir, esta variedad a lo largo de los próximos años nos demostrará que será, sin ninguna duda, se elaborarán con ella los mejores vinos blancos de este país. Escucharte nos da una pequeña idea de todo el trabajo que hay detrás, porque no es fácil que alguien diga, bueno, pues nosotros sí que vamos a apostar, un trabajo muy complicado, porque no es lo mismo trabajar sobre seguro que recuperar una variedad. Al final el ITACIL necesita también a gente que esté dispuesta a hacerlo, que es lo más importante, si no todo el trabajo se queda ahí. Cuando desarrollamos cómo va a ser nuestro proyecto, nuestra bodega es un proyecto de vida. Nosotros estamos llevamos ya años recuperando lo que nuestros antepasados habían traído hasta nuestros días de forma maravillosa, es decir, lo que la naturaleza daba. En nuestra zona hemos aprendido que el respeto por la naturaleza, el respeto por el saber hacer de 1500 años haciendo vino, pues entonces hay que respetar todo eso y sabían mucho, efectivamente. Pues realmente transmitir en una copa de vino la esencia de una tierra maravillosa como es Arribes, la esencia de un espacio natural como es el nuestro, es el objetivo, y eso se consigue respetando al máximo esa variedad, y esas variedades que han permanecido allí, claro, son autóctonas y han quedado relegadas allí. ¿Por qué? Porque son las que mejor se han adaptado a una tierra muy difícil, como es la nuestra, es prácticamente roca viva lo que hay en nuestros campos, pero ha sabido mantenerse, es decir, esas variedades que prácticamente casi nadie conoce, como es la Puesta en Cruz, son las que han sabido mejor adaptarse a esa zona y por lo tanto ahora son las que mejor producto dan. Pero sí que me gustaría que nos contaras la historia de por qué 7 peldaños, que me imagino que va completamente encaminado a la historia de la bodega. Dos de nuestras bodegas subterráneas fueron en la época en el siglo XV, en 1490, en aquella época fueron pozos de purificación. Era la época de los reyes católicos y del Reino de España fueron expulsados los judíos, les obligaban a convertirse al catolicismo o les expulsaban. Y por Fermoselle salieron muchos hacia Portugal, que en su salida del Reino de España salían hacia Portugal. Y en cambio en Fermoselle quedaron muchos también. A pesar de salir, muchos hacia Portugal y seguir, muchos quedaron allí. ¿Por qué? Por las bodegas, la existencia de multitud de bodegas subterráneas debajo de todo el casco urbano, que está todo hueco, en bodegas excavadas en granito. Ahí les permitía esconderse para seguir practicando sus ritos a escondidas del resto de la población, porque al final eran obligados a convertirse a la fuerza. Uno de los ritos que tienen que practicar son los baños de purificación, y uno de los requisitos que tienen que tener son tener en la entrada 7 peldaños, y por lo tanto pues teníamos servida el reconocimiento a esa historia centenaria que tenemos detrás en estas bodegas subterráneas, y por eso pusimos siempre el nombre
nuestro nombre comercial de todos nuestros vinos es Siete Peldaños, seguido de la variedad de uva, que es otra de los grandes respetos que tenemos hacia lo que tenemos. Y por fin tenemos que hablar del vino. Del vino. De nuestros Siete Peldaños de Puesta en Cruz es una de nuestras joyas y uno de los vinos que sin ninguna duda más confianza de futuro tenemos en él por la variedad y lo diferente de la variedad. Como vemos, tiene un color, es una añada de 2020. Es un blanco totalmente vivo, con un brillo tremendo, una viveza en el color maravilloso. Es un amarillo verdoso, más verde que amarillo. Es un color que incita, es una viveza la que tiene en su color, que incita a prever un trago, un disfrute inacabable con este vino. Si lo leemos, vemos además que marca la diferencia en un aroma muy fresco, que nos traslada frescor, aunque no esté frío el vino. Y además vamos a descubrir algo muy importante en los vinos blancos. Sé que te gustan mucho los blancos. Muchísimo. Y hay una cuestión muy importante en los blancos. Normalmente, casi todos en casa, tomamos el blanco demasiado frío. No por nuestra culpa, probablemente, sino porque el frigorífico, claro, por defecto, está a 4 claro, o 5. No Cuando tomamos un vino blanco que no tiene nada que contarnos, que bueno, es un vino muy plano, pues está bien que esté muy frío, pero en cambio este vino nunca nos va a pedir que esté más frío. Lo vamos a tomar a 10-11 grados, que casi nadie toma el vino blanco a 10-11 grados, y cuando lo tomemos nos daremos cuenta que no sentimos que tenga que estar más frío. Los aromas se van a expandir mucho más y van a sentir mucho más y disfrutarlos mucho más. Aromas a melocotón, aromas a frutos de hueso. Eso se puede hacer cuando el vino es bueno. Efectivamente, cuando es muy bueno. Si lo llevamos a la boca, la Puesta en Cruz llena toda la boca, la llena con potencia, con fuerza, con estructura, con cuerpo. Es un vino blanco, pero realmente tiene alma de tinto. Mientras yo estoy hablando, evidentemente los televidentes no lo disfrutan, pero cuando lo prueben, cuando hablan, salivas, y al salivar todavía sigue y persiste ahí, y se queda en tu boca, te está mandando al cerebro el recuerdo de que tienes más vino en la copa y no le estás dando de beber. Lo he dicho al inicio, era añada 2020. Casi nadie, cuando van a comprarlo, buscan vinos blancos de añadas. No, porque creemos que además es incluso peor. Peor, pero no es nada más lejos de la realidad. Que un vino tenga aromas y tenga sabores de verdad, y tenga complejidad, y todo eso pueda salir en la copa, necesita tiempo. Necesita tiempo para evolucionar. Hay que darle tiempo a la evolución de ese vino. Evolución sea tan lenta que cuando llega a la copa y se expande, es cuando realmente nos cuente todo. Nunca habíamos tenido a alguien del mundo del vino que nos lo acercara de esta manera, que nos contara así la historia, que la viviéramos contigo y gracias a ti, y de verdad que es un auténtico placer. Hoy nos quedamos con este vino, pero nos quedan más por descubrir.